Hola chicos, en este video veremos cuándo una función es continua y cuándo una función no es continua, es decir, es discontinua. Bien, una función será continua cuando se trace su gráfica sin despegar el lápiz de la hoja. Eso es lo que siempre nos han dicho en la prepa, incluso en algunos libros viene lo mismo. Una función es continua cuando tracemos su gráfica sin despegar el lápiz de la hoja. Y vean, yo aquí dibujé esta gráfica, la dibujé sin levantar el lápiz de la hoja. Entonces esta función efectivamente es una función continua. Y ahora dibujo esta otra función sin levantar el lápiz de la hoja. También es una función continua. Pero ahora noten lo siguiente. Yo podría tener la siguiente función, que venga así y aquí se vaya para acá. Noten, acabo de levantar el lápiz para poder dibujar esta función. Entonces, esta ya no es una función continua, es una función discontinua, porque levanté el lápiz de la hoja para poder dibujarla. Pero en esta definición un poco vaga que nos han dado en la prepa, hay un cierto error. Vean, aquí tenemos la gráfica de la función f de x igual a 1 entre x, que es lo mismo escribirla como y igual a 1 entre x. Esta es su gráfica. Entonces, yo les pregunto, ¿esta función es una función continua? Obviamente no. Vemos que para poder dibujar su gráfica, forzosamente tengo que despegar el lápiz y volver acá del otro lado, vean. Entonces no es una función continua. Y precisamente podemos ver que no es continua en este punto, en el 0. Ok, pero si yo les cambio la pregunta y en vez de preguntar que si es continua, les pregunto que si esta función es continua en todo su dominio, ¿qué me responden? Pues la respuesta es que sí, esta función sí es continua en todo su dominio. En todo su dominio sí es continua. ¿Es continua hacia secas? No, la función no es continua hacia secas. Pero en todo su dominio sí es continua. ¿Por qué? Porque este punto de aquí, el 0, no pertenece al dominio de la función 1 entre x. ¿Por qué? Porque si nosotros reemplazamos el valor de 0 aquí, la función deja de tener sentido. La división por 0 no está definida, así que el dominio de esta función son todos los reales menos el 0. El 0 no es parte de su dominio, pero todos los demás puntos sí. Entonces la función es continua en todo su dominio, es decir, en este conjunto de puntos, en todos los puntos menos en el 0, pues sí, aquí la función sí es continua. Sí se entiende lo que quiero decir, ¿no? La función es continua en todos los puntos, menos en el 0. Y resulta que ese es su dominio. Entonces la función es continua en todo su dominio. Así que tengan cuidado con estas preguntas, porque estas son las típicas preguntas trampas. Si te dicen y igual a 1 entre x es continua hacia secas, pues no es continua, por lo que dijimos anteriormente. Pero si en cambio la pregunta te la están formulando de esta manera, y igual a 1 entre x es continua en todo su dominio, pues ahí la respuesta sería sí. También por lo que acabamos de decir. Dicho esto, pasemos al ejercicio que tenemos aquí. Hay que ver en qué puntos la función no es continua. Y en este caso, como se trata de una función racional, no va a ser continua en los puntos en los que el denominador se haga 0. Entonces nos interesa trabajar con lo de abajo. X al cuadrado menos 1 igual a 0. Las soluciones de esto es donde no va a ser continua nuestra función. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que x al cuadrado es igual a 1. Este 1 simplemente lo pasamos del otro lado, positivo. Ahora sacamos raíz cuadrada de ambos lados. O dicho de otra forma, este cuadrado lo mandamos del otro lado como raíz. X es igual a raíz cuadrada de 1. Y la raíz cuadrada de 1 simplemente es más o menos 1. Es decir, puede tener los dos valores. Recuerden, cuando sacamos raíz cuadrada estamos considerando dos valores, el positivo y el negativo. Entonces x va a ser igual a más o menos 1. O escrito de otra forma, x va a ser igual a 1 y x va a ser igual a menos 1. Entonces en estos puntos la función no es continua. Hagamos el siguiente, lo mismo, tomamos el denominador. Tenemos x al cuadrado menos x menos 2, esto igualado a 0. Entonces hay que factorizar para encontrar las raíces de esto o las soluciones. Aquí tenemos un más y aquí un menos, entonces más por menos nos da menos. Ahora este menos por este menos nos da un más, entonces ya tenemos los signos. Ahora buscamos dos números, uno negativo y otro positivo.
Que multiplicados nos den menos 2 y que sumados nos den menos 1. ¿Y esos números cuáles serán? Serán menos 2 y 1. ¿Por qué? Porque menos 2 por 1 nos da menos 2. Y menos 2 más 1 nos da menos 1. Y esto igualado a 0. Entonces ahora sí, tenemos dos factores aquí multiplicándose y esto nos da 0. Entonces o esto es igual a 0 o esto es igual a 0. Entonces x menos 2 es igual a 0 o x más 1 es igual a 0. Entonces despejando aquí tenemos que x es igual a 2. Y despejando acá tenemos que x es igual a menos 1. Vean que simplemente pasan del otro lado con el signo contrario. Entonces ya tenemos los puntos en los que esta función no es continua. Por último les voy a dejar este ejercicio a ustedes. Noten que para que una función raíz cuadrada tenga sentido, el radicando, es decir, lo de adentro, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces con este dato, díganme los puntos en los que esta función es discontinua. Y la respuesta va a aparecer ahora. Muy bien, aquí tienen la respuesta y no se sientan mal si no lograron realizarlo, porque realmente tenía algo de trampa. Miren, como les dije, la función solo tiene sentido para valores en los que el radicando es mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el radicando, lo igualamos a 0 y encontramos las raíces de x, es decir, las soluciones. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente despejando. Aquí el 4 pasa del otro lado como positivo, sacamos raíz cuadrada de ambos lados, entonces tenemos que x es igual a raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Pero como tenemos raíz cuadrada, tenemos que tomar en cuenta los dos valores, el negativo y el positivo. Entonces ahí tenemos. Y vean que estos valores de x dividen a la recta, a nuestro eje x, en tres partes. Una parte que viene desde menos infinito hasta llegar a menos 2. Otra parte que va desde menos 2 hasta 2. Y la tercera parte, la que va de 2 a infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? Pues en cada uno de estos intervalos, hay que tomar un valor para la x y ver cómo es el signo, ¿ok? Entonces lo hacemos. Para el intervalo de menos infinito a menos 2, tomamos un valor, el que sea, puede ser menos 1000, menos 500, pero para ser sencillo vamos a tomar x igual a menos 3. Entonces lo reemplazamos en nuestra función y nos queda esto de aquí. Y al elevar menos 3 al cuadrado nos queda 9 menos 4. Entonces 9 menos 4 es igual a raíz de 5. Vean que lo que está dentro es positivo. Entonces tiene sentido. Está bien. Ahí es continua. Ahora para el intervalo de menos 2 a 2. Tomamos x igual a 1. Porque x igual a 1 está dentro de ese intervalo. También pudo ser x igual a menos 1. X igual a 1.5. Pero por simplicidad x igual a 1. Entonces lo reemplazamos en nuestra función. Y vemos que nos queda esto. Y esto nos da la raíz cuadrada de menos 3. Pero el radicando no podía tomar valores negativos. Tenía que tomar valores mayores o iguales que 0. Y para el tercer intervalo, de 2 a infinito, hacemos lo mismo. Tomamos un valor en ese intervalo, en este caso x igual a 3, lo reemplazamos en nuestra función y vemos que nos da raíz de 5. Lo de adentro es positivo, ahí la función es continua. ¿Ok? Entonces, finalmente tenemos que la función es discontinua en este intervalo, de menos 2 a 2. ¿Y dónde va a ser continua? Pues en el resto de los intervalos, de menos infinito hasta menos 2, vean aquí arriba, unión el intervalo de 2 hasta infinito, es decir, esto de aquí, incluyendo al menos 2 e incluyendo también al 2. ¿Pero por qué? Porque nuestra función en menos 2 y en 2 se hace 0, vean. Si nosotros tenemos aquí nuestra función y le metemos el valor de menos 2 o el valor de 2, esto sería 2 al cuadrado o menos 2 al cuadrado, que 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado es 4. Entonces tendríamos 4 menos 4 y esto sería igual a 0, raíz de 0. Y raíz de 0, simplemente 0. Nuestra función aquí también es continua. Y es por eso que tenemos este intervalo, vean. El primer intervalo, unión, esto significa unión, el segundo intervalo. Ahí es continua y acá arriba es discontinua. Muy bien, este video ya se hizo más largo de lo que esperaba. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya servido y si es así ya saben que me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video.